Andalucía es la comunidad autónoma con más casos de sarampión confirmados en este momento. Nos queda claro que hay que centrar los esfuerzos para la identificación precoz de estos casos sospechosos y para ello pues contamos con María José Muñoz Vilches, que es FEA de Infectología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen de Rocío de Sevilla, para que nos ayude a todos los profesionales sanitarios en la identificación de estos casos de sarampión a los que no estábamos tan acostumbrados a ver, ¿no?, en las consultas. Adelante, Chere. Hola, buenos días. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si me sale bien. Vale, se me ha ido. Vale, pues buenos días. Me ha tocado a mí daros la parte clínica, que la verdad es muy bonita, del sarampión, porque es una entidad que hoy por hoy ya no vemos en las urgencias de los hospitales, ni en los centros sanitarios, ni en las hospitalizaciones de manera habitual. Así que danos un repaso un poco de esta entidad. La verdad que es algo bonito porque el sarampión es muy clínico. Sabéis que es una de las enfermedades más contagiosas que tenemos y nada de banalizarla, porque aunque sea una de las enfermedades típicamente infantiles, sí que tiene un porcentaje de gravedad y de letalidad eh, nada desdeñable. Afecta a cualquier persona, más común en los niños, por eso yo pediatra aquí contándolos esto. El ser humano es el único reservorio, es decir, ningún animal nos va a transmitir el sarampión. Y bueno, gracias a las investigaciones que llevan tantísimos años, tenemos una vacuna que se ha demostrado segura y coste eficaz desde muchísimos años, que no nos debe de dar ningún miedo, con tanto miedo como las vacunas nuevas, que si el COVID, no sé qué, está más que demostrada y que salva muchísimas vidas a nivel mundial anualmente, como refiere la OMS. El sarampión se contagia cuando yo me expongo a un paciente que ha tenido sarampión o que lo está padeciendo, me lo va a transmitir por las gotitas de pluje. Pero esas gotitas de pluje no es como en otras enfermedades que simplemente se depositan eh, en fómites y bueno, y tenemos que tener más un aislamiento de contacto o un aislamiento directo si nos estornuda o tosen, sino que esas gotitas van a permanecer en el aire y en la superficie durante 2 horas. Por eso es una de las causas de que sea tan contagiosa, ¿vale? Porque permanece. Con lo cual tenemos que extremar las medidas de aislamiento respiratorio y de contacto. De personas no susceptibles va a contagiar a 9 de cada 10, prácticamente a todo el mundo expuesto que sea susceptible a sarampión, que no tenga inmunidad. Se considera un grupo de riesgo, pues aquellos no inmunes que nunca lo hayan pasado, ¿no? Que no estén vacunados o que la vacuna no les haya desarrollado inmunidad. Entre ellos nos vamos a encontrar los lactantitos menores de 1 año, que ya sabéis que no se vacunan. Aquí la vacuna de triple vírica se pone al año de edad. Estos lactantes van a tener una semiprotección hasta los 6, 9 meses porque tienen anticuerpos maternos, pero posteriormente van a estar bastante expuestos a poder adquirir un sarampión. También nos vamos a encontrar frente a niños que ya tienen entre 1 y 5 años y que no han podido completar su calendario vacunal. Sabéis que triple vírica se pone al año y a los 3 años actualmente en el calendario sistemático, pero por muchísimos motivos los vemos constantemente, pues no, o sea, se retrasa muchísimo las vacunas, pues porque el niño está malito, tiene fiebre y nos podemos encontrar con niños con 5 años con una única dosis de triple vírica. Luego embarazadas, inmunodeprimidos y aquellos desnutridos, especialmente los que tienen déficit de vitamina A. La letalidad es elevada, como os decía antes, hasta 1 por 1000 en países desarrollados, que nosotros España pues nos consideramos países desarrollados, ¿vale? La causa principal va a ser por sobreinfección bacteriana, la muerte principalmente por neumonía. Las etapas del sarampión, ¿vale? Cuando yo me expongo a una persona con sarampión, voy a estar sin síntomas entre 10 y 14 días. En este periodo voy a hacer un primer periodo de viremia, que ahí si yo sé que me he expuesto y yo no tengo inmunidad, sería ideal que me pueda vacunar de triple vírica, ¿vale?
salvo que sea un inmunodeprimido que no esté indicada la vacunación, ¿vale? Luego va a haber un segundo periodo de viremia que va a ser el previo al inicio de síntomas. Unos síntomas inespecíficos que nos van a dejar a todos un poco en el desierto, porque es un cuadro de fiebre leve, moderada, con un cuadro catarral, que si conjuntivitis, tos, rinorrea, y ahí nuestras aliadas, lo digo siempre, son las manchas de Kopling. Por eso es tan contagioso el sarampión, porque el principal periodo de contagio es al final de este periodo asintomático de incubación, los 4 últimos días, y los 4 primeros de estos síntomas inespecíficos. Cuando aparecen los síntomas específicos dejamos de ser tan contagiosos y lo que ocurre es que aparece un exantema característico, cefalocaudal, que todo lo hemos visto en los libros, en manuales y todo, que ya la ves con la inyección conjuntival al niño, y fiebre elevada, ¿vale? Posteriormente a esto, 1 o 2 días desaparece esa fiebre elevada y va remitiendo progresivamente el exantema. Ojo, si no remite la fiebre en 1 o 2 días después de aparecer el exantema, hay que pensar que estamos ante un sarampión complicado, complicándose con probablemente una sobreinfección bacteriana que habrá que buscar activamente para no tener luego consecuencias, ¿vale? Lo que os decía, el sarampión muy contagioso, periodo de incubación y periodo de síntomas muy inespecíficos, que lo único que podemos buscar es las manchas de Koplik, que son esas lesiones blanquecinas en mucosa yugal a nivel de segundo molar inferior, ¿vale? Y esas nos pueden dar la clave de que o podemos estar ante un niño con cuadro catarral, febrícula y que sea un sarampión, ¿vale? Cuando ya no lo encontramos con el exantema entero, vamos a ir tarde en el diagnóstico, sobre todo porque ese niño ya ha infectado a todos los que tenían que infectar, ¿vale? No hemos cortado la cadena de transmisión. Las complicaciones del sarampión se dan más en menores de 5 años, en pacientes malnutridos e inmunodeficiencia. Y además porque es que el sarampión promueve una inmunosupresión transitoria, suprime las células T. De ahí la tendencia a hacer sobreinfecciones bacterianas, lo que os he dicho. Aparece el exantema, sube la fiebre, ¿vale? Y en 1 o 2 días esa fiebre tiene que descender, sino que hay una complicación bacteriana. Complicaciones del sarampión: ceguera, diarrea, como la da una enteritis importante, como la dan otros virus, otitis y complicaciones ORL de sobreinfección bacteriana, sobreinfecciones bacterianas respiratorias, la neumonía, que ya os la he nombrado. Los embarazos tienen tendencia a provocar prematuridad y bajo peso al nacer. Una entidad bastante frecuente, fijaros, hasta 1 por 1000 casos de encefalitis postinfecciosa, una clínica de encefalitis secundaria al proceso de inflamación después de haber tenido un sarampión. Normalmente las secuelas de esto son muy leves, los niños se recuperan bastante bien. No así de la otra entidad encefálica que era el sarampión, que en realidad es muy rara, es muy difícil que la gente que ha visto estas entidades, porque se da en 1 cada 1.000.000 de casos de sarampión, y es la panencefalitis esclerosante subaguda. Ocurre por persistencia, se cree, del estímulo del virus del sarampión en el sistema nervioso central, y hay un deterioro cognitivo progresivo y la enfermedad muy grave. Claro, si vemos un niño que tenemos una sospecha de sarampión, por sarampión, si yo no estoy vacunado de sarampión, tampoco lo voy a estar de rubeola, con lo cual es uno de los diagnósticos diferenciales. Además, también me va a dar un exantema. La rubeola tiene un periodo de incubación más largo, hasta 3 semanas. Lo que pasa que cursa siempre con fiebre de bajo grado, ¿vale? O febrícula. Podemos tener un enantema, nuestra coriza, nuestro cuadro catarral, y lo que caracteriza a la rubeola son las adenopatías retroauriculares o suboccipitales, que luego en el periodo específico pues aparece el exantema exactamente igual que el del sarampión, pero no es muy característico encontrar estas adenitis. Estas adenitis nos deben de hacer sospechar más una rubeola, aparte de esa fiebre de bajo grado.
¿vale? Luego, entidades que sí que vemos en las urgencias y que son muchísimo más frecuentes para que no nos volvamos todos locos. Los enterovirus, que dan la enfermedad boca-mano-pie, es fácil de diferenciar de un sarampión, una alpangina es fácil, pero a veces se pueden presentar como fiebre y ese exantema maculopapuloso, sobre todo en lactantes o en niños pequeñitos. Bueno, tendremos que ver, ahí sí nos pueden hacer dudar de si estamos ante un sarampión, ¿vale? Buscar las manchas de Copley y ese antecedente de contacto, que es importante. El exantema súbito es fácil de diferenciar de un sarampión, porque por mucho que yo tenga el exantema, se me ha quitado la fiebre, ¿vale? Es el típico de 3 días de fiebre alta con muy buen estado general y cuando me sale el exantema, fin de la fiesta. No así como os he dicho en el sarampión, me sale el exantema y aumenta la fiebre durante 1 o 2 días, ¿vale? Parvovirus, igualmente es un exantema que es característico que aparezca en mejilla y luego en tronco, pero cursa con febrícula o incluso estando afebril el menor, ¿vale? Dengue, Cinco os minutos, quiero Chere. hablar de... Estupendo. Dengue, no puedo pasar por alto esto, están empezando a tener mosquitos aquí en la península, o sea, empezando la época de mosquitos, tenemos el vector conductor, ¿vale? Tenemos un montón de inmigración, sobre todo turistas que están viniendo en momento agudo y que pueden venir en viremia aquí a España y darnos síntomas de dengue. El dengue puede cursar asintomático, pero cuando da fiebre, o da síntomas, da fiebre alta, ¿vale? Y ese es exantema maculopapuloso que nos puede confundir con un sarampión. Es característico lo dolor retrocular, mialgia y por favor, que nadie se quede tan tranquilo este verano cuando tengamos cuadros pseudogripales en pleno verano y digamos que es una gripe, ¿ok? Buscarnos dengue. Y por último, estas 3 entidades. Yo eso digo a los residentes, ¿no? Lo decimos mucho en la sala. ¿Qué te da esos ojos rojos con un exantema y con fiebre alta? Pues 3 entidades. Adenovirus, Kawasaki y sarampión, ¿vale? Adenovirus, sabéis que se muestra con mucho, tiene un espectro muy amplio, pero en su versión fiebre faringoconjuntival nos podemos encontrar con esa inyección conjuntival, ese exantema, y quedarnos un poco con la duda de si puede ser o no un sarampión. Evidentemente no va a tener las manchas de Copley y hoy por hoy, ante la duda, podemos hacer un field array. Es mucho más frecuente que un sarampión hoy día en nuestras urgencias, ¿vale? Tanto Kawasaki como adenovirus, si hacemos una analítica nos vamos a encontrar con reactantes altos, no así con sarampión, salvo que tengamos una sobreinfección bacteriana, ¿vale? Pero si no estamos ante una sobreinfección bacteriana de sarampión, no tenemos por qué tener reactantes altos. Y luego Kawasaki, pues sabéis que tiene que cumplir unos criterios, da fiebre, exantema y la inyección conjuntival, ¿vale? Pero hay que estar atentos porque estas entidades son más frecuentes hoy por hoy en nuestra práctica clínica. A mí, después de dar una charla de cualquier cosa, siempre digo, ojo, que si yo hablo hoy de sarampión, ahora todos los residentes, todos los adjuntos de la puerta que me hayan escuchado van a ver sarampión por todos lados. Vamos a meterle un poquito de lógica a lo que hacemos. Somos profesionales y no solo leemos, sino estamos con pacientes, ¿vale? Manchas de Copley, importante, un signo patognomónico de sarampión. Aparte, ver qué paciente tenemos delante, porque no es lo mismo tener un niño de 4 años que tiene su 2 dosis de triple vírica y que no ha estado en contacto nunca, ni nadie sabe que ha tenido una exposición a sarampión, pues probablemente si tenemos fiebre y exantema, incluso esa inyección conjuntival, lo que va a tener es un adenovirus, ¿vale? Tendremos que hacer las cosas que tengamos que hacer de nuestro aislamiento y nuestras pruebas, pero por favor ir orientando a los pacientes porque si no sobrecargaremos al servicio de preventiva y vigilancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque los criterios clínicos que ponen ahora mismo, pero
siempre pensando en que si hay un brote aquí en Sevilla, evidentemente todo es sarampión hasta que no se demuestre lo contrario. Pero hoy por hoy no hay un brote en Sevilla. Entonces tendremos que ver a qué paciente realmente nos huele a sarampión. Porque claro, en estos criterios clínicos habla de fiebre, más de 38, y exantema maculopapular. Y tos. Esos son todos los niños que nos pueden llegar aquí a la urgencia del infantil en una guardia, o la mayoría, ¿vale? Entonces, porque cualquier virasis te va a dar esto. Entonces, ojo, ese antecedente, qué tipo de niño tenemos, porque es verdad, como lo ponen ahí, que yo puedo tener un sarampión habiéndome vacunado de 2 dosis de triple vírica, sí, pero un niño pequeñito van a ser los menos. ¿Existen los fallos vacunales primarios? Sí, claro, por supuesto, existen, pero son los menos. Lo normal es que ese niño ya no sea susceptible de sarampión, ¿vale? Y luego, esto lo dicen más por personas adultas que nos vacunamos en la infancia y que de una manera natural, pues a lo mejor hemos perdido esa respuesta a anticuerpos de sarampión, ¿vale? Entonces podríamos pasar un sarampión encima más banal en el que solo haya fiebre y exantema, ¿vale? Pero por favor, vamos a ser médicos y no nos leamos las cosas y ya todo es sarampión. A ver qué niño tenemos. Si hay una exposición anterior al sarampión lo vamos a saber, porque esto es Sevilla, señores. Sevilla, Almería, Huelva. Alguien tiene un sarampión y eso corre. Oye, que mi niño ha tenido sarampión, que se juntó el otro día con tu niño. Y viene la madre ya diciéndote, yo he tenido un primo que tenía sarampión, ¿vale? O he escuchado que alguien ha tenido sarampión. Si no estamos en esos contextos, bueno, pues vamos a buscar otras entidades mucho más frecuentes hoy por hoy en nuestro medio, ¿vale? Aparte de las manchas de Koplik que siempre van a ser nuestras aliadas. Y bueno, lo último es que no existe tratamiento específico, no se recomienda dar profilaxis antibiótica y que, bueno, si tenemos un niño que podemos tener en nuestro medio con desnutrición por alguna enfermedad de base y tiene un déficit de vitamina A, pues sí, realizar la suplementación de vitamina A porque reduce la mortalidad de sarampión. Y ya está, espero no haberme alargado mucho con los tiempos. Gracias. Muchas gracias, Chere. La identificación precoz de la sospecha es fundamental. Efectivamente, como comentabas, es el primer de esta cadena de acciones que se desarrollan después.